All right, well, here we go. We're gonna begin. Let's get ready, let's get started. Let's pray for the beginning of today's Bible study, that God speak to our lives, que Dios nos vaya a hablar a nuestra vida. Vamos a orar, ¿verdad? Para que Dios toque nuestra vida en esta mañana. Y así oramos todos en este momento. Vamos a nuestras cabezas y vamos a orar. Amado Dios, gracias, Padre Jehová, Señor, por esta oportunidad de estar aquí reunidos. Gracias, Señor, por cada hermano, cada hermana que se unen con nosotros en esta noche. Te pedimos, Señor, que nos deje entendimiento, para que abra nuestras mentes, nuestros corazones, para que podamos verdaderamente reflexionar en tu palabra y poder entender la esencia de lo que es el libro de Levítico. Poder así mismo, Señor, acercarnos más hacia ti, entendiendo, Padre, que hay un mensaje especial para tu pueblo, para cada uno de nosotros de este libro. Danos entendimiento, comprensión y tu sabiduría divina. Discernimiento, Señor, para entender y diferenciar entre lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer y cómo debemos de vivir nuestras vidas. Para la gloria y la honra tuya pedimos estas cosas, mi Dios. Amén y amén. Así que, hermanos, vamos así mismo a entrar en este momento en un poquito más profundo en lo que es Levítico. Si alguien tiene alguna pregunta, mientras estamos acá hablando con toda libertad. No sé, Juan, si tuvo la oportunidad de poder escuchar alguno de los videos sobre Levíticos. Vamos a repasar un poco aquí, ya que esta semana se acabó Levíticos. Estamos comenzando con el libro de Números y el próximo martes continuamos hablando un poco más del libro de Números y ya llegando también a lo que es la Semana Santa. Así que vamos a ver si se acuerdan. ¿Quién escribió el libro de Levítico? ¿Se acuerda, Juan? Los primeros 5 libros, ¿verdad? Fueron escritos por la misma persona. ¿Se acuerda quién fue? Fue la persona No, que escribió los 10 mandamientos. no, pastor. Fue la persona que Dios guió para llevar al pueblo de Israel fuera de Egipto. Fue la persona que Dios se le apareció en un arbusto con una zarza ardiente. Era el hermano de Aarón, hermano de María, o también conocida como Miriam. Moisés. Moisés fue el escritor de este libro. Vemos acá que en este libro de Levítico los israelitas estaban marcando el paso en el monte de Sinaí, el mismo sitio geográfico de donde Dios le había dado la ley. Entonces el libro de Éxodos concluye con la construcción del tabernáculo y vemos acá que la gloria del Señor, ¿verdad?, está llenando lo que es el tabernáculo. Entonces, en Levítico se da la orden y las reglas para la adoración en cuanto a lo que es Dios en el tabernáculo. El libro principia con la palabra hebrea Vayikran, Vayikran. Y esto lo que significa es, y él llamó, es lo que quiere decir, y él llamó. Dios ahora se ha mudado, ¿verdad? Dios antes, por decir, estaba residiendo en el cielo y ahora vemos que se ha mudado, ¿verdad? Lo que es morar en el tabernáculo. Y habla desde allí en lugar del monte Sinaí, cuando se estaba encontrando allá con Moisés. Ahora viene y habla desde el tabernáculo. Él llama al pueblo a congregarse con él y les dice cómo han de venir. Y este es el significado exacto de la iglesia. La iglesia, como sabemos, viene de la palabra
eclesia. La palabra eclesia. Y la palabra eclesia significa los llamados afuera. Por ejemplo, vemos cuando dice la palabra, el Señor Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, que están fuera y ellas oyen su voz. ¿Cuál es el propósito del libro de Levítico? Pues este es el libro del cual el crítico, que categóricamente está convencido de que no debe de ser parte de la Biblia, esto lo dicen algunas personas, el doctor John Heinz Homo, él era una persona humanista. Escuche lo que dijo. Él dijo que el libro de Levítico no es apropiado para estar en la Biblia. Dice, pero ¿y por qué? ¿Por qué dijo eso? Pues a diferencia de esta opinión sumamente predispuesta, otros igual erudición lo encuentran un libro importantísimo. Vemos ahora, y lo que queremos es ver los dos lados, ¿verdad? Los dos lados de pensamiento. El doctor S. H. Kellogg lo llamó el libro más grande en toda la Biblia. El doctor Parker dijo, considerado como el que abarca la historia de un solo mes. Y este puede reclamar ser el libro más extraordinario de todo el Antiguo Testamento. Y hemos hablado de esto, hermano, y es bien curioso, que para algunas personas el libro de Levíticos, literalmente, es un libro que no le causa mucho interés. ¿Por qué? Leyes, leyes, prácticas, leyes, consecuencias y más leyes. Y prácticamente es la esencia del libro. Este libro fue dado a Israel para guiarles a vivir como una nación santa, en comunión con un Dios santo. Y fue un código de leyes para todo el bienestar físico, moral y espiritual. Ahora, estuvimos hablando de esto en uno de los videos anteriormente, recordando a todos hermanos que este libro, una cosa que también hace, es que lleva al entendimiento de lo que es la higiene y la salud de los seres humanos. Entonces, el Levítico es el libro de la adoración. Vemos aquí el sacrificio, la ceremonia, el rito, la liturgia y las instrucciones, los lavamientos, las convocaciones. Vemos los días solemnes, las observancias, las condiciones y las amonestaciones se aglutinan en este libro por todos lados. Y todos estos ejercicios físicos fueron dados para enseñar verdades espirituales, simbólicamente representándolas y mostrándolas al pueblo a través de estas prácticas. Pablo escribió que estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Vamos a buscar Primera de Corintios. Primera de Corintios. Cualquier pregunta, hermano, me dejan saber. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 6, dice lo siguiente. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Estos son amonestaciones en contra de la idolatría. ¿Y se acuerdan, hermanos? Los pecados a veces favoritos del pueblo de Israel, los que siempre se iban por ese camino del pecado, eran ¿cuáles? La desobediencia y la idolatría. Levítico revela a Cristo, hermanos. Hay un teólogo llamado Tyndale y en su prólogo dice al tercer libro de Moisés, dijo, aunque los sacrificios y las ceremonias no pueden ser ninguna base ni fundamento sobre el cual edificar, es decir, aunque no podemos probar nada por medio de ellos, sin embargo, una vez encontramos a Cristo en esta y sus misterios, entonces podemos tomar prestadas las figuras, las alegorías, las similitudes y los ejemplos. Y todos estos hermanos nos ayudan a revelar secretos de Dios que están escondidos a través de Cristo Jesús. Y perceptiblemente con ellas que con todas las palabras del mundo.
Así que a nosotros nos da también este libro el camino de Dios y las instrucciones para la adoración espiritual, cómo es que se debe de hacer, qué es la alabanza, qué es la adoración, qué es lo aceptable, qué no es lo aceptable. La adoración para nosotros, hermanos, en el presente ya no es por medio de rituales ni en un lugar específico. Miremos aquí lo que dice, puede buscar en sus Biblias en Juan, capítulo 4 del 21 al 24, cuando Jesús tiene una conversación con la mujer samaritana. Y le dice, disculpen, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que no sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. En espíritu y en verdad es necesario que adoren. Así que, hermanos, el principio fundamental de la esencia, vamos a decir, del libro de Levítico es santidad a Jehová. Y hay un mensaje que es proyectado que es doble. Tiene dos propósitos, dos enfoques diferentes. Levítico enseña que el camino a Dios es por sacrificio. Y la palabra expiación, hermanos, en el libro de Levítico aparece 45 veces. Por ejemplo, en Levítico 17:11 podemos ver que dice, porque la vida de la carne y la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Expiación significa cubrir. ¿Sí? ¿Al escuchar la palabra expiación? Es cubrir. Así que, ¿qué significa entonces que Cristo se convirtió en nuestra expiación de nuestros pecados? Jesús fue nuestra cobertura, nuestro sustituto. Entonces, podemos ver que la sangre en aquellos momentos de los toros, de los machos cabríos, realmente, hermanos, hay que entender que eso no quitaba el pecado. Ahora vamos a ver acá Juan, y los que están conectados. ¿Cuál era la importancia de estos animales y de seguir estas instrucciones? ¿Qué hacía eso cuando era momento de ofrecer un sacrificio? Eso ayudaba a mostrar que, hermanos, obediencia. Dios quería que el pueblo fuera obediente y a través de su obediencia que siguiera lo que Dios a sí mismo había estipulado. Entonces, cubrió el pecado hasta que Cristo viniera para quitar todos los pecados. Eso era lo que hacía la expiación en ese momento de inmediato. Podemos ver en Romanos 3:25, hermanos, que dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dice Romanos 3:25. Y el mensaje número 2, el principio número 2, el propósito número 2, es el hecho de que el Levítico enseña que el caminar con Dios es mediante la santificación. Y la palabra santidad aparece, hermano, escuche esto, en el libro de Levítico, 87 veces aparece la palabra santidad. Levítico 20:26. Habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo.
y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Entonces, Dios envía las leyes, no cualquiera, hermanos, envió las leyes exactas, las que tenían que estar en el lugar para que todo pudiera funcionar y para que todo pudiera guiar al ser humano que se había desconectado de Dios nuevamente a que tuviera una relación con Él. Estas leyes que son dadas, hermanos, controlan o gobiernan, por decir, la dieta, la vida social, los detalles cotidianos y envuelven también todos los aspectos físicos de la vida del pueblo. Hoy día estas leyes tienen una aplicación espiritual más grande para su pueblo. Y podemos ver que el acceso a Dios está asegurado de una manera para que el pecador, mediante la sangre derramada de Cristo, tenga acceso a sí mismo a Dios. Dice Hechos 9, 25, 26, escuchemos acá. Y no para ofrecerse muchas veces, ¿verdad? A ver si se acuerdan. ¿Cuántas veces podría entrar el sumo sacerdote a ofrecer el sacrificio? ¿Cuántas veces al año? Una vez al año hacía este proceso. Pero no era suficiente, hermanos. Tenía que ser hecho preparación y cuando habían personas aún que estaban lejos, familias que a veces buscaban de lo que tenían y ofrecían una paloma, un pájaro, lo que tuvieran, para buscar el perdón a través de un sacrificio. Pero eso iba a cambiar cuando llegara Jesús. ¿Y por qué iba a cambiar? Miremos. Por el hecho de que, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Hechos 9, 25 y 26. Así que hermanos, la rutina, ¿verdad? El ritual, el sumo sacerdote pasaba en el tabernáculo, seguía el proceso, decía, luego salía, luego tomaba el otro proceso nuevamente, ¿verdad? Y había un proceso que tenía que surgir, que tenía que tomar lugar. Y, y ese proceso, hermano, que estaba tomando lugar, era lo que Dios había pedido en base a lo que él había determinado a sí mismo. Podemos ver acá que aquellos que son redimidos por la sangre de Cristo han de vivir una vida santa, si han de gozarse de Dios y asimismo adorarle también a Él. Nos dice Hechos capítulo 3, del 20 al 21, dice lo siguiente. Vemos acá que dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y asimismo, amén. Entonces, veamos algunos comentarios específicos, hermanos, de este libro para, ya que como digo, terminamos con este libro en el día de hoy, para estar seguro que verdaderamente estamos entendiendo todo bien. Levítico es un libro extraordinario, hermanos. Cuando lo miramos más allá de que son leyes solamente. Cuando miramos el amor, la misericordia y la compasión de Dios, cuando miramos la recompensa de Dios y el plan que tiene al final, verdaderamente que entendemos que es un libro precioso.
Así que Levítico en este libro, como un libro extraordinario, cuando nosotros consideramos su contenido a la luz del Nuevo Testamento, ¿verdad? Como haciendo un contraste, vemos estas indicaciones ilustrativas que se conectan con el Nuevo Testamento. Los primeros 7 capítulos. En estos 7 capítulos se habla sobre las 5 ofrendas que abren este libro y que son camafeos bien tallados y muy claros de Cristo. Ellas describen su fondo, muy en fondo la persona hipostática y da muerte en detalle. Explican prácticamente, hermano, todos estos detallitos que vamos a estar viendo luego, lo vamos a estar viendo luego en la vida de Jesús. Vemos luego capítulo 8 al 10, lo que es la consagración de los sacerdotes, que revela cuán superficial e inadecuado es nuestro pensar en cuanto a la consagración cristiana. Le pregunto, hermanos, vamos a ver, Juan, acá se nos comparte. Juan, ¿en algún momento usted se ha sentido como sin valor delante de Dios? ¿Le ha pasado? Y, Pues yo pienso que sí, mucho, mucho, pastor, no solo en algún momento. Y un recordatorio que podemos hacer en nuestra vida de esto, ¿verdad? Como usted dice, mucho. Cuando vemos, hermanos, la vida, ¿verdad? En su totalidad, la vida plena en su totalidad. Y vemos, por ejemplo, que tenemos un problema y venimos a clamar delante de Dios, viendo la vida, hermanos, así de grande, y nuestro problema es que se nos reventó una llanta. Pero a Dios, podemos pensar en nuestra mente, pero a Dios esto no le importa. Una cosa tan pequeña, hay gente muriéndose de hambre y yo estoy aquí quejándome porque se me reventó una llanta. Y uno puede entonces empezar a desconectarse, a desasociarse y a sentirse como insignificante. Y yo quiero recordarle, hermanos, esta noche a todos los que nos rodean, los que están en línea, los que verán esto luego, el hecho de que, hermanos, cuando venimos delante de Dios, estamos reconociendo, hermanos, que verdaderamente delante de Él tenemos significado, tenemos valor. Vemos en el capítulo 11 que la dieta que Dios proveyó para su pueblo era sanitaria y terapéutica y contiene mucho alimento espiritual para nuestras almas, como lo dice en el capítulo 11 de Levítico. En el capítulo 12 nos muestra la atención que se le da a la maternidad. Es un ejemplo más en cuanto a pensar, al pensar de Dios, ¿verdad? Tocante a lo que es el sexo femenino, en cuanto al pensamiento de esto. Número 5. Y hablando, hermano, de esa parte, enfocándose en lo que es la ternura, ¿verdad? Características de amor y misericordia hacia otros. Capítulo 13 al capítulo 5. Vemos aquí que la importancia que se le da a la lepra y al tratamiento de ella en el corazón de este libro sobre la adoración. Hermano, es algo que demanda nuestra atención. Aquellos que han recibido percepción espiritual de las escrituras ven aquí un tipo de pecado y su efecto corruptible sobre el hombre en relación a Dios. La purificación del leproso halla su cumplimiento en la mujer y su resurrección de Cristo, como se ve en un sacrificio fuera de lo común. 2 aves. Capítulo 13 hasta el capítulo 15. Y yo le hago una pregunta, hermanos, en este momento. Si se acuerdan de esta parte, esto es una parte muy importante. ¿Se acuerdan de la parte, hermanos, de lo que era la lepra? ¿Se acuerdan de la lepra? Ah, si se acuerdan, pueden activar el micrófono. Alguna persona puede decir qué tenía que hacer un leproso.
apartarse de toda la familia porque era muy contagioso. Ahí está, apartarse de toda la familia, porque era muy contagioso. Ahora, hermano, para que veamos, y esto es una cosa, le digo que es bien profunda cuando hacemos la conexión de la Biblia en el año 2024, un libro como Levítico. Eh, la lepra causa separación. Hermano, ¿qué más en nuestras vidas causa separación? El pecado causa separación. Y hay sentimientos y emociones, hermanos, que también pueden llevar a causar separación. Les había preguntado que si en algún momento ustedes han estado en un lugar con personas y se han sentido solos. Y creo que todo el mundo dijo que sí. Creo que nos ha pasado de todo en algún momento, a todos en algún momento específico. Pero qué cosa entender, hermanos, que el enemigo quiere hacernos sentir a nosotros como si fuéramos personas que literalmente sufran de lepra, pero no físicamente, sino espiritualmente. Como que nos sintamos alejados, aislados. Deje ver acá momento de confesión, a ver quién se atreve a compartir honestamente. ¿Le ha pasado a usted en algún momento, hermanos, que usted ha dicho que una persona es mejor cristiano que usted? ¿Sí o no? A mí me ha pasado. Cuando era más jovencito, cuando no entendía mejor, lo hice en algunos momentos. ¿Le ha pasado, Maribel, Altagracia, que en algún momento hayan puesto a esta otra persona como en un lugar más alto? ¿Iba a compartir, Altagracia? Mm, no sé qué decir, teacher. Buenas tardes para todos. Saludos, saludos. ¿En algún momento usted se ha sentido como que otra persona es más especial delante de Dios que usted? No, Qué bueno. No sé si le ha pasado a Juan o a Maribel o allá en la familia, Norma, Lilibet, Rafael. ¿Por qué? ¿Le ha pasado? ¿Nadie por allá? Es una cosa, hermanos, que a veces humanamente, literalmente nos vemos y como que nos comparamos o nos comparan a veces con otras personas. Y por ejemplo, se dicen frases como la siguiente: esta persona ora 4 horas y yo solamente oro 15 minutos. Esa persona lee la palabra por 3 horas al día y yo solamente la leo por 15 minutos. ¿Le ha pasado, Juan, esas comparaciones humanas? No, no, pastor, porque yo pienso que para Dios todos somos especiales. Y si yo oro por unos 10 o 15 minutos, pero lo hago con el, yo creo que todos somos especiales para Dios. Y ahí prácticamente está el punto, Juan, que somos especiales para Dios. Dios quiere que reconozcamos que somos especiales para Dios. Si regresamos acá, miramos el tiempo bíblico, estas personas que tienen lepra, imagínese usted, hermanos, ahora mismo que usted le diera lepra a usted, que vamos a decir, yo me uso yo como ejemplo, que me diera lepra a mí, yo tener que dejar a mi esposa, tener que dejar a mis niños y tener que irme.
¿Cómo me puedo sentir? Me puedo sentir sin valor, me puedo sentir sin, ¿verdad? Tantas cosas. Pero mire qué cosa, hermanos, que luego, vamos a ver esto luego, ¿verdad? Esto lo vemos más en el Nuevo Testamento. Cuando aparece Jesús y viene un hombre leproso y viene Jesús y le sana. Qué milagro, hermanos. Sanar a una persona, ¿verdad? De una enfermedad. Pero ahora, al Jesús sanar a esta persona de esta enfermedad, no solamente sanó su enfermedad física, sino sanó su emoción, su sentimiento, su rechazo, su dolor. Así que podemos ver acá, hermanos, en el capítulo 16, el gran día de la expiación, que es un retrato del cuerpo entero de lo que es el sacrificio completo de Cristo, que lo vamos a estar discutiendo ahora eh, esta Semana Santa. Capítulo 7, perdón, el capítulo 17. La importancia del altar de bronce, hermanos, en el tabernáculo, cuando es mencionado en el tabernáculo, ¿verdad? Se enfatiza lo que es la característica esencial de la cruz de Cristo. El altar de bronce, la cruz de Cristo. Se habla, ¿verdad?, de llevar al altar de bronce, ofrecer un sacrificio para que ese sacrificio pueda cubrir, borrar, sustituir, expiar nuestros pecados delante de Dios. Capítulo 18 al 22. Hay un énfasis en esta sección en cuanto al libro de instrucciones tocante a los detalles que parecen ser pequeñitos en la vida diaria del pueblo de Dios. Pero se revela como Dios intenta que se envuelva la familia humana con él. En los capítulos 18 hasta el capítulo 22. Luego el capítulo 23 nos habla de lo que son las fiestas plasmas, un programa profético de la agenda de Dios para todo tiempo en el capítulo 23. Y luego los últimos tres capítulos, vemos capítulo 24 hasta el 27 de Levítico, que ahí están las leyes que gobiernan la tierra de Palestina, que suplen una interpretación de su historia de triunfo y tragedia y dan una idea en cuanto a su futura importancia. La nación de Israel y la tierra prometida están entretejidas y entrelazadas desde aquí hasta la eternidad. Así que miremos esto, hermanos. Esta es una imagen que nos ayuda a poder verdaderamente abrir nuestros ojos y a comprender las similaridades y las diferencias, un contraste entre Génesis, Éxodo y Levítico. En Génesis vemos un hombre que tenía una relación con Dios, que se llamaba ¿cómo? ¿Cuál fue el nombre del primer hombre? Que Dios creó de la tierra, se llamaba Adán. Crea este hombre, tiene una relación de tú a tú, ¿verdad? Como decimos, de tú a tú literalmente. Y ahora esa relación es arruinada. ¿Y por qué fue arruinada esa relación, hermanos? ¿Se acuerdan? ¿Por qué se arruinó la relación de Adán con Dios? Por desobedecer. Por la desobediencia. ¿Y cómo le llamamos a la desobediencia? Pecado. Así que el pecado creó, gracias a Juan, creó una separación. Creó una separación y esta separación arruina la relación entre el hombre y Dios en un aspecto. En el libro de Éxodo vemos al hombre redimido a través de lo que pasa con Moisés y con el pueblo de Israel. Y en el libro de Levíticos vemos al hombre ahora adorando al Dios Todopoderoso, reconociéndole sobre toda criatura y sobre toda cosa.
Así que vamos a hacer una comparación, contraste directamente entre Éxodo y Levítico. Vemos acá primero que nada. En Éxodo se ofrece el perdón. En Levítico se ofrece pureza. En Éxodo hay un acercamiento de Dios al hombre, mientras que en Levítico hay un acercamiento del hombre hacia Dios. ¿Vemos el contraste, hermanos? En Éxodo, la culpa del hombre es sobresaliente. Y en Levítico, la contaminación del hombre es sobresaliente. En Éxodo, Dios habla desde el monte. Recuerdan que hablaba desde el monte Sinaí. Pero en el libro de Levítico, Dios habla desde el tabernáculo. En Éxodo, el hombre es hecho cercano a Dios. Mientras que en Levítico, el hombre es guardado cerca a Dios. Así que, hermano, ya terminando, por si acaso a alguien se le olvidó, hacemos este resumen de todas los diferentes, las consagraciones, las ofrendas de este libro, ¿verdad? Por si acaso a alguien se le olvidó alguno de estos eventos. Los primeros 7 capítulos vemos que comienza con las 5 ofrendas y las leyes sobre ellas. Vemos primero que nada cuáles son. Vemos acá las ofrendas de olor fragante, la que representa a la persona de Cristo. Vemos acá lo que es la ofrenda encendida, que representa, hermanos, a Cristo como nuestro sustituto. Luego vemos la ofrenda cocida, que representa la hermosura de Cristo. Y luego vemos la ofrenda de paz, que representa el hecho de que Cristo es nuestra paz. Y luego tenemos las ofrendas de olor no fragante. ¿Y en qué podemos comparar esto? ¿Con qué lo podemos comparar en el Nuevo Testamento? Con la obra de Cristo en la cruz. Hermanos, entregar su vida por usted y por mi persona. Ofrenda por el pecado como una naturaleza. Y la ofrenda por culpa, el pecado como un hecho, como un acto que tomó lugar. Luego tenemos los sacerdotes, todos los creyentes como sacerdotes, hermanos. Capítulo 8 nos muestra, ¿verdad? La consagración de los sacerdotes. ¿Qué era lo que tenían que hacer? ¿Cómo era que lo tenían que hacer? Y si se acuerdan, hermanos, ¿qué pasaba si los sacerdotes desobedecían las instrucciones de Dios cuando estaban haciendo las ceremonias? ¿Qué les pasaba, hermanos? Era un castigo inmediato, que lo vemos en algunos momentos, que fue el castigo de la muerte sobre sus vidas. Porque tenía que seguir todo al pie de la letra. La obediencia, regresamos a eso. Luego en el capítulo 9 vemos el ministerio de los sacerdotes. El capítulo 10 vemos restricciones sobre los sacerdotes. Vemos la muerte de Nadab, perdón, y de Abiú, Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Y luego continuamos lo que es la santidad en la vida diaria. Y vimos en estos capítulos del 11 al 22 el hecho de que Dios está interesado en la conducta de sus hijos. Le pregunto a usted, hermano, hermana, ¿se preocupa usted de las acciones, de los comportamientos, de la conducta de sus hijos? Pues nos corresponde hacerlo, ¿verdad? Es parte de nuestra función como padre. Entonces, para buscar la santidad en la vida diaria, los hijos de Dios tienen que seguir ciertas restricciones. Y se habla en el capítulo 11 de cómo es que se deben de presentar y lidiar con los alimentos del pueblo de Dios.
capítulo 12. Los hijos de los hijos de Dios, capítulo 13 y 14. La purificación de lo que es la lepra, capítulo 13 y 14. Luego, capítulo 15, purificación de impurezas físicas. ¿Se acuerdan? ¿Verdad que estuvimos hablando que cuando se va a presentar las ofrendas, el macho cabrío, tienen que ser todos los animales sin imperfecciones, sin manchas? Capítulo 16 nos habla entonces del gran día de la expiación. El lugar para el sacrificio, el valor de la sangre en el capítulo 17. Luego vemos aquí, hermanos, lo que es la aplicación de los mandamientos a las situaciones de la vida. El capítulo 18, 19 y 20 hablan de la inmoralidad condenada, una amplificación de lo que es el séptimo mandamiento. El 19 de los pecados sociales, hablando también de lo que son los mandamientos. Y las penas por transgresión de los mandamientos, hermanos, en el capítulo 20 podemos verlas también. De igual manera vemos las leyes para la pureza personal de los sacerdotes. Y en el capítulo 23, ahí se habla sobre lo que son las diferentes fiestas solemnes. Las leyes y profecías para la tierra prometida, capítulo 24 hasta el capítulo 26. Vemos, hermanos, ahí, si se acuerdan, capítulo 24, el candelabro, el pan de la proposición y la pena de muerte para el que es blasfemo. ¿Ha escuchado usted a alguien, hermanos, maldecir a Dios frente a usted? Blasfemar, utilizar el nombre de Dios en vano. Es algo que lo hacen algunas veces las personas, hermanos. Y esto es algo que puede contristar al Espíritu Santo, conocido como el pecado imperdonable. Tomo un segundito para hablar de esto, ya que algunas veces las personas tienen un malentendido en cuanto a este tema. Y cuando han dicho, por ejemplo, yo conozco personas hace años atrás, ¿verdad? Que decían, en algún momento decían una frase y decían, ay, Dios mío, y llamaban a Dios en vano, y luego pues se les enseñaba, bueno, recuerda que si usted dice Dios mío, háblele a Dios, te amo Dios, y arréglelo, le decía a la persona que le estaba enseñando, ¿verdad? Pero la esencia de la enseñanza en ese momento que estaba tratando de llevar la persona era que, hermanos, que para la blasfemia tiene que ser algo que uno hace, ¿verdad? Eh, consciente de lo que está haciendo. Vemos estas personas cantantes, artistas, gente famosa, que públicamente, hermanos, vienen y rechazan a Dios, le dan la espalda o tratan de decir cosas en contra del nombre de Cristo y desvalidar lo que sí es válido. Capítulo 25 te habla del año sabático, del año de jubileo y ley del pariente redentor. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de la ley del pariente redentor? También, capítulo 26, condiciones para bendiciones en la tierra, y ahí se habla de una historia profética. Y la última parte, el último capítulo, la dedicación y devoción concerniente a los votos que son mostrados a sí mismos en este lugar. Así que en este momento, no sé, estos últimos minutos que nos quedan, si quisieran responder esta pregunta, y es la siguiente: ¿cuál es
la manera en la cual usted ha elegido adorar a Dios en su vida, en su diario vivir. ¿Cómo adora a Dios? Si pueden activar sus micrófonos, hermanos, y me dejan saber. Comparten. Yo les comparto de mi persona antes de que ustedes compartan lo que está aquí que deseen compartir. Una manera, hermanos, que yo personalmente lo he hecho o lo hago es escuchando música de meditación y reflexión que me ayuda a conectarme con Dios y no a distraerme con otras cosas. Esa es una manera, ¿verdad?, de que nuestra adoración tenga un valor bonito y un valor especial en cuanto a Dios. ¿Y ustedes qué cuentan? ¿Qué hacen en su vida especial, en su tiempo, en cuanto a lo que es la adoración entre usted y Dios? No, yo lo que hago generalmente, pastores, en las mañanas casi siempre escucho una oración por medio de YouTube y luego pues escucho lo que usted pone todos los días. Se puede decir que en la mañana casi siempre me levanto y lo primerito que hago es escuchar una oración en YouTube y orar junto con la oración en YouTube. Y luego escucho la palabra que usted pone, todos los devocionales. Y es, digamos que esa es mi manera prácticamente de adorar a Dios. Hay que comenzar la mañana, ¿verdad? Con una rutina de conexión con Dios. ¿Alguien usa alguna manera diferente? Además de los devocionales, las oraciones. Me hicieron una pregunta curiosa, hermano, esta semana pasada, y era en cuanto a ver películas cristianas. Y hay una diferencia entre ver películas cristianas, ¿verdad?, que tienen temas generales sobre el amor, la compasión, la piedad, la amabilidad, gentileza, y películas cristianas que se supone que reflejen una historia bíblica. Así que es bueno, hermano, ver películas. Por ejemplo, existen películas que han sido hechas de la vida de Job, por ejemplo. Em, Películas que han sido hechas de la vida de Moisés. ¿Alguien me podría responder esta pregunta? Dígame usted, en su opinión, ¿qué tiene de malo ver películas bíblicas y qué tiene de bueno? Porque hay dos maneras de mirar. Tiene algo bueno y tiene algo malo. ¿Qué creen que sea? ¿Y tienen alguna idea? Bueno, les comparto. Ver películas cristianas tiene en esencia el principio bíblico de la historia que está en la Biblia. Cosas que pueden ser a veces un poco confusas. Es similar, hermano, cuando un estudiante de la escuela está en la escuela y el maestro o la maestra le da un libro para leer. No sé si alguien aquí hizo esto, que los maestros le dieron un libro para leer y en vez de leer el libro, vieron la película. Hay personas acá, sean honestas y pueden reconocer que hayan hecho eso. Entonces, en la película añadieron escenas de romance y de amor que no quizás estaban en el libro. Muchas veces, hermanos, cuando se hacen películas de historias bíblicas en la pantalla grande, se hace lo mismo también. Así que hay que ver y reflexionar
para tener cuidado que no vayamos a dejarnos llevar, ¿verdad? De todas estas enseñanzas y malentender pensando que estas cosas, que a veces, estos temas, ¿verdad? Que a veces salen en estas películas son bíblicos, porque no lo son. Entonces, mientras estamos acá mirando el libro de Levítico como último día hoy, voy a compartir el último pensamiento. Un punto que había mencionado importante era el valor del número 7. El número 7 es visto, hermano, como el número de la perfección, el número de la plenitud, el número de perfección, de plenitud, el número de todo que es Dios. Mire aquí lo que pasa con el número 7 en el libro de Levítico. Cada séptimo día se celebraba el sábado. Así que, ¿qué significa eso? Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Llegaba entonces a sí mismo. Así que sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Y así eran los 7 días. Sábado, 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 el séptimo. Y se celebraba lo que era el año sabático también, cada 7 años. Cada 7 veces 7 años era seguido por un año de jubileo. ¿Y qué es un año de jubileo? El año de jubileo era el año donde se celebraban 50 años. Comenzaba con el día de la expiación y había un sonido grande de las trompetas para comenzar, similar al año sabático. Pero no se cultivaba la tierra y todos los esclavos de sangre verde, hermanos, eran liberados en ese momento. El sonido de las trompetas daba comienzo al año y anunciaba la liberación de todos los esclavos. Y los escritores judíos nos dicen que el año de jubileo se observaba en la época en que cayó Judea en el año 586. Y esto, si quiere anotarlo por ahí, luego puede leer con más detalle en Isaías 5 del 7 al 10 y también Isaías 61 del 1 al 2. Puede leer en Ezequiel capítulo 7 versículo 12, 13 y capítulo 46 del 16 al 18. ¿Qué más? En Pentecostés se celebraban 7 semanas después de la Pascua. En el séptimo mes, hermanos, se celebran las fiestas de las trompetas, de los tabernáculos y de la expiación. Y en Pentecostés, la fiesta de Pentecostés duraba ¿cuántos días? 7 días también. La Pascua duraba ¿cuántos días? 7 días también. Y el libro de Levítico, hermanos, tal como el libro de Apocalipsis, está concebido en un torno a una serie de 7. Así que ahí, hermanos, prácticamente tenemos la esencia completa del libro de Levítico. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que aprendió que le pareció interesante o un poco confuso? Por favor, puede activar su micrófono, me deja saber. Algo raro. ¿Todo bien? Amén. Así que, hermanos, vamos a concluir entonces en esta noche el estudio del libro de Levíticos. Les urjo, hermanos, a que mantengan, ¿verdad?, firmes escuchando los videos, los diferentes devocionales de las mañanas, ya que, hermanos, estamos comenzando el libro de números ahora. Y es un libro totalmente diferente, un enfoque diferente, plan diferente, pero también de edificación. Amén.
Vamos a seguir orar y así terminamos el estudio en esta tarde. Amado Dios, gracias, Padre, por esta oportunidad de estudiar tu palabra, Padre, de poder reflexionar en ella. Gracias por ayudarnos, por bendecirnos, por guiarnos y, Padre, por así mismo no permitir que nos tiramos por vencidos. Te pedimos, Padre, que bendigas a cada hermano y cada hermana aquí presente. Bendice a los que no han podido llegar y asimismo, Señor, a los que estarán viendo este mensaje luego. Te pedimos, Padre, que sea para edificación de cada hermano y cada hermana. Padre, y que haya un entendimiento profundo, Señor, y mejor de lo que significa y a qué se refiere el libro de Levítico en la Biblia. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas, Señor. Ayúdanos a poder consagrarnos, a poder vivir vidas puras y que seamos, Señor, personas que buscan la santidad delante de ti para adorarte en espíritu y en verdad como tú lo anhelas. En el nombre de Jesús lo pedimos todo, mi Dios. Amén y amén. Así que, hermanos, Dios les bendiga grandemente. Bendiciones a todos. Amén. Dios los